Hola y buenos días, yo soy Renato Gago y esto es Granos al Viento por Radio Incarri, rescatando los orígenes del Perú. Qué bonito comienzo, ¿no? Escuchando José Antonio, una de las composiciones más maravillosas de Chabuca Granda, además de otras más, como Puente de los Suspiros, La Flor de la Canela. Bueno, La Flor de la Canela definitivamente es, después del himno nacional y después de Mi Perú de los hermanos Añartur y del Cóndor Pasa, es una de las melodías más bellas que tiene este país. Bueno, estamos en los controles con la gran Andrea López y hoy quería iniciar el programa de una manera especial, haciendo algunas meditaciones o cavilaciones acerca de nuestra papa peruana. Resulta que en el libro Huellas y Sabores del Perú, que lo estuvimos comentando bastante la semana pasada en la entrevista extensa con el profesor y gran maestro y gran amauta Rodolfo Tafur, estuvimos conversando y comentando algunas partes, en algunas preguntas que le hacía el profesor Tafur, algunos fragmentos del libro Huellas y Sabores del Perú. Bueno, en el capítulo 2, que es uno de los capítulos más extensos, valga la redundancia, que lleva por título La injusta historia de la papa y el maíz. Son reflexiones acerca de nuestra papa peruana. Y yo quería comentarles, leerles rápidamente lo que dice la página 32 de este libro. Sobre la papa dice Isabel Álvarez lo siguiente: comerla no significa valorarla. Tomarla, reconocerla físicamente, no significa festejarla. El hecho de que se viva con ella, de que se la consuma en los Andes y en la costa, no significa que se le dé la importancia que le corresponde. Y esto tiene que ver muy íntimamente con una actitud del peruano. Quiere decir, en resumen, de acuerdo a lo manifestado por la gran socióloga Isabel Álvarez en su libro, que comer papa, el que nosotros todos los días comamos papa, no significa que la valoremos. El que la conozcamos físicamente no significa que la festejemos. Y en la página 33 de este capítulo, La injusta historia de la papa y el maíz, dice Isabel Álvarez lo siguiente: hemos sido los propios peruanos, nuestra propia cultura, los que hemos ido marginando aquellos productos que han sido parte de nuestra piel, de nuestra vida. Quiere decir que no solamente en el Perú, ella afirma, se ha postergado y marginado la papa, sino que se ha relegado también una serie de productos que forman parte de nuestra despensa nacional, de nuestra inmensa biodiversidad, y que son productos oriundos de nuestra serranía. Ella más adelante en este libro habla acerca del racismo que cae como un estigma sobre los insumos peruanos, sobre los productos peruanos, como puede ser el pan peruano, y sobre las cocinas regionales. Entonces, estamos frente a una dualidad, frente a una ambivalencia, frente a un sistema de oposiciones. Recordemos que la ambivalencia es un estado de ánimo en el cual en una persona pueden coexistir o cohabitar dos emociones que son radicalmente opuestas, como puede ser el amor y el odio, o el orgullo o la vergüenza. Por ejemplo, decir me siento orgulloso de mi cocina, de la cocina peruana, pero me avergüenzo por otro lado de muchos de los productos que provienen de la sierra, muchos de los insumos. Ahora, hay mucha gente que podría argumentar, la gente que conoce al detalle de este libro de Isabel Álvarez, que es una maravilla, que es una joya, hay mucha gente que podría decir, a ver, pero Renato, seamos claros en esto. El libro de Isabel Álvarez, Huellas y Sabores del Perú, se publicó en el año 97, es decir, antes del gran despertar del boom gastronómico. Eso quiere decir que estamos hoy en otra época, en otro escenario. Hoy día nos sentimos orgullosos de nuestra cocina y claro está de nuestra papa. Otros podrían decir, claro, incluso dentro de los 10 platos más representativos está la causa, la papa rellena, la papa a la huancaína. Nos sentimos orgullosos de nuestra papa. ¿Cómo puedes utilizar una cita
publicada en el año 97 y esto es como un error de anacronismo en el que estás cayendo. Entonces la pregunta que yo quiero plantearme en los próximos minutos es: ¿la postergación de la papa en nuestro país es historia pasada? Es decir, hoy los peruanos ya le damos valor a la papa, o la papa sigue estando desvalorizada, sigue estando postergada. Voy a hablar rápidamente de 3 aspectos que me parecen importantes. Por ejemplo, uno de los platos más representativos de nuestra cocina peruana, de nuestra culinaria, es el pollo a la brasa. Y ustedes saben que el pollo a la brasa forma parte de nuestro nacionalismo, de nuestra identidad, porque muchos hemos crecido comiendo pollo a la brasa. Es más, existen más pollerías en el Perú que restaurantes de pescados y mariscos. Existen más pollerías en el Perú que restaurantes de cocina criolla. O sea, los que viajamos por el Perú sabemos que en toda la costa, sierra y selva del Perú vamos a encontrar pollerías. Es un formato que tiene mucho éxito, ¿no? Además, el pollo a la brasa es uno de los 10 platos más representativos de nuestra cocina peruana. Es uno de los que más se consume. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación el pollo a la brasa, y es más, tenemos un día dedicado al pollo a la brasa, como dedicamos un día a celebrar el combate de Angamos o el combate del 2 de mayo, que dicho sea de paso es el tercer domingo de julio. Entonces, ¿cómo es posible que este plato que concentra tanta peruanidad, de las 15.000, 20.000 pollerías que hay en nuestro país, resulta que la mayoría de las papas que uno consume en una pollería, valga la redundancia, son papas importadas de Bélgica, ¿no? Porque hay un grupo poderoso que ha importado este concepto que es muy rentable, que es un negocio redondo y que tiene papas precocidas y que en menos de 4 minutos ya están listas. Ahora, hay mucha gente que podría argumentar su rentabilidad y una serie de cosas, pero dejemos de opinar nosotros y pasemos a que opinen de repente los extranjeros, ¿no? Porque hoy día hay un turismo que no viene a ver Machu Picchu necesariamente, sino que viene al Perú, viene a Lima a comer. Entonces, al Perú llega una gran cantidad de amantes del buen comer, conocedores de la gastronomía mundial, críticos gastronómicos, y cuando ven este tipo de realidades no lo pueden creer, ¿no? Dicen, estos están locos. Este es un país maravilloso, pero lleno de paradojas, de contrasentidos, de contradicciones, de incongruencias. Y es algo que no se entiende. Cómo el plato bandera, del cual todos nos sentimos orgullosos, se come no con papa peruana, que beneficie al campesino peruano, además, sino con papa importada de Bélgica. Lo que hagan los fast food, McDonald's, Burger King, es su tema, porque son conceptos que vienen de Estados Unidos. Ese es el primer punto. El segundo, la historia del Perú tiene una deuda pendiente, es decir, la desprotección. Existe una larga lista de insumos peruanos, ¿no?, que han aparecido patentados en otros países, porque resulta que al Perú han llegado viajeros, exploradores, científicos, personas de a pie, han tomado una semilla, han tomado el germoplasma, la información genética, se la han llevado a su país de origen y la han patentado. Ha pasado con el sacha inche, ha pasado con el camu camu, hay una larga lista de insumos que aparecen patentados en otros países. Creo que uno de los últimos es el caso de la maca, del cual hablamos extensamente en este programa. Y dijimos, entre otras cosas, que desde hace 10 años o más de 10 años los chinos están llevando la maca, y ya en China hay una región que se llama Yunnan, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde siembran maca peruana. Y producto de esa maca, todos los productos derivados, ya hay más de 90 patentes o más de 90 patentes en China, a partir de la maca peruana. Lo mismo con el caso de la machua negra, ¿no? Pero hay una entrevista que le hacen a Edilberto Soto, y vamos a tratar con toda la fuerza que la próxima semana podamos tener una comunicación telefónica vía Skype
con Edilberto Soto, presidente de Corpapa, quien, no voy a utilizar el término denunció, voy a utilizar el término manifestó Edilberto Soto, que resulta que en Italia ya hay una papa que tiene patentada, una papa con una pulpa de coloración azul, ¿no? Una pulpa de coloración azul, pero las papas que tienen en su pulpa pigmentaciones de color rojo, azul, violeta, son papas que han salido de los Andes peruanos, son papas nativas, y ahora resulta que hay una papa en Italia que ya está patentada, ¿no? ¿Cuánto vamos de tiempo? Sí, estamos bien, ¿no? Ya. Estamos bien. Bien, entonces quiere decir que no solamente no se le da valor al campesino, porque resulta que el plato bandera más importante, o uno de los más importantes, que es el pollo a la brasa, se come con papa importada, no con papa peruana, sino que además las papas en la sierra del Perú, donde están los medianos y pequeños agricultores, están desprotegidas. Somos un país que tiene miserablemente solo 8 denominaciones de origen, es decir, el país que es rico en biodiversidad, en una gran gama de insumos, solamente tiene 8 denominaciones de origen, y esas 8 no están caminando bien todas, ¿no? Podemos poner el caso del pisco, el caso de la maca, que se la llevan los chinos, ¿no? Y es una situación preocupante. Ese era el punto número 2. El punto número 3 es que si yo en este momento traigo al azar, así, a 10 campesinos de toda la sierra del Perú, 10 al azar, y les pregunto si han recibido apoyo o no de parte del gobierno en cuanto al tema de inversión, capacitación para superar las barreras fitosanitarias que te ponen afuera, por ejemplo, para que las papas, nuestras papas nativas, puedan ser exportadas a Europa. La gran mayoría, los 10 en coro y al unísono, me van a decir no, que no han recibido apoyo. Y es más, Edilberto Soto manifiesta y dice, claro, se le da apoyo a los productores agricultores de la costa, pero los de la sierra estamos abandonados. Entonces yo les he puesto 3 aspectos en los cuales les puedo demostrar que la papa no solamente no se le está dando valor, sino que está además desprotegida y con falta de apoyo de parte, en este caso, del Estado y de los peruanos, ¿no? ¿En qué hemos avanzado? Yo creo que hemos avanzado en los últimos años en un tema de autoestima, más no de un tema de valorización de la papa. Por tanto, concluyo que las frases y las reflexiones dadas en el libro de Isabel Álvarez, publicado en el año 97, sobre la papa, su postergación, su marginación, el estar relegada, calzan perfectamente para hoy, enero del 2016, ¿no? Creo que una de las conclusiones a las que tenemos que llegar es que uno no puede... A ver, Kuwait, Emiratos Árabes tienen un recurso que es el petróleo, lo conocen. No es que desconocen ese recurso que tienen, lo conocen y le dan valor, no lo regalan, lo protegen, ¿no? Nosotros tenemos una extensa biodiversidad y la ignoramos, la desconocemos, somos indiferentes ante ella. Entonces, creo que una de las moralejas es, el mundo le ha dado valor a la papa. Es más, en este momento hay un proyecto que está trabajando los astronautas para en este momento comenzar a sembrar papa peruana en Marte. O sea, hasta los extraterrestres van a darle valor a la papa, si es que hay vida en otros planetas, y en el único lugar donde no se le da valor a la papa es en el Perú. Yo creo que una de las frases para concluir toda esta reflexión es: uno no puede amar lo que no conoce, uno no puede valorar lo que no ama y uno no puede proteger lo que no valora. En este momento la papa en el Perú, con sus 2.500 variedades, están desprotegidas. Esa es la verdad, ¿no? 2 minutos todavía, yo pensé que ya había terminado. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con Raúl Monsiváis. Él ha tenido algunos inconvenientes
porque ustedes saben que está con un proyecto maravilloso. Raúl Monsiváis, para los que no saben, es el maestro panadero, el panadero más exitoso de nuestro país, que ganó en el 2013 la medalla de oro en una de las categorías en el Mundial Gusto y Nutrición en Saint-Étienne, Francia. Vamos a estar con Raúl Monsiváis, vamos a tratar de tener un enlace telefónico con él, porque ha tenido, como digo, algunas complicaciones en la producción. Él está con un proyecto fantástico que es Tanta Cori, que es su panadería, donde además del pan comercial también hay pan artesanal y hay pan con granos andinos, con sabores y aromas peruanos. Así que vamos a tratar de hacer la conexión con él. Si tiene le vamos a tratar de robar, que es una frase clásica en algunos políticos. Vamos a tratar de robarle unos 5 minutitos y tratar de conversar un poco de algunas experiencias y algunas reflexiones que podemos sacar para mejorar el sector panificación en el Perú. Ahora sí, Andrea López nos sube la música, indicador de una pequeña pausa, un corte y regresamos. Bueno, continuamos en Granos al Viento, en Radio Incarri. Qué maravillosa, celestial y gloriosa es nuestra música criolla. Bien, como dijo el famoso filósofo puertorriqueño Héctor Lavoe, ¿y para qué leer un periódico de ayer? Bueno, es que la verdad es que hay noticias pasadas que vale la pena ahondarlas y profundizarlas, ¿no? Tengo en mis manos el artículo del Ignacio Medina, crítico gastronómico español, del 9 de enero del 2016. Por eso decía que era una noticia pasada. Es bien interesante el artículo que presenta Ignacio Medina, que lleva por título Amigos y enemigos, el mar, un campo de batalla con pocos vencedores y muchos vencidos. En el artículo él menciona que hay una embarcación inmensa, una de las más grandes en el mundo, que ha estado yendo y viniendo por las costas del Perú, que de manera muy sarcástica pero bastante elegante dice: esta es uno de estos barcos que tienen estas crisis de identidad, por no decir que es pirata, pues, ¿no? O más bien afirmando que es un barco pirata, pero una forma elegante de decirlo. Sobre esta embarcación pesa una larga lista de denuncias sobre pesca ilegal, pero además también incluso sobre explotación infantil. Y les voy a leer un fragmento del artículo de Ignacio Medina. Dice lo siguiente: más bien es un barco nodriza que aprovecha el fruto de las racias de un grupo de arrastreros ilegales, dedicados a esquilmar los bancos de pota más allá de las 200 millas. El Damansayo, ojalá que lo haya pronunciado bien, es el nombre de esta embarcación, recoge las capturas, las manipula, las congela y cuando tiene la barriga llena las traslada directamente a China, sin pasar por Perú ni dejar nada en el país. Lo escandaloso de este tema es que esta embarcación, que es una embarcación pirata, que sobre ella pesa una larga lista de denuncias por pesca ilegal y además explotación infantil, ¿no? Tiene permiso para navegar en el mar de Grau, en el mar peruano. Y la responsabilidad de este permiso se están culpando unos a otros, ¿no? Tanto produce del Ministerio de la Producción y la Marina de Guerra del Perú. Ambos están culpando, ¿no? No, fue el Ministerio de la Producción que les dio el permiso, no, fue la Marina de Guerra. Y así están que se pelotean una historia que es clásica, evidentemente, en la historia del Perú, en la historia de nuestro país, ¿no? Y así como esta embarcación que ha manifestado en su artículo de manera brillante Ignacio Medina,
hay otras embarcaciones que están dedicadas pues a depredar la anchoveta. Sobre el tema del atún, quisiera que algún especialista me confirme, pero hay voces o rumores que mencionan que ya prácticamente el atún ha desaparecido. Incluso que las latas de atún vienen envasadas del Ecuador, ¿no? Porque ya atún en el Perú prácticamente no se encuentra. Es decir, y bueno, no se tiene el cuidado, sobre todo de tener en cuenta que que la anchoveta, además de ser una joya por sus beneficios nutricionales, ¿no? Rica en omega 3, omega 6, ácidos grasos poliinsaturados, es el pez de oro. O sea, los peces más grandes de los cuales se alimenta la población dependen de la anchoveta. El día que desaparezca la anchoveta, toda esa inmensa riqueza de recursos hidrobiológicos se va a mover hacia otros mares. Entonces hay una conclusión a la que tenemos que llegar. Hemos hablado los primeros 20 minutos acerca de la papa. O sea, estamos desprotegidos en tierra. La papa y un montón de larga lista de insumos peruanos. Pero también estamos desprotegidos en el mar. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? La semana pasada que estuvimos con Rodolfo Tafur y estuvimos conversando largo y tendido, Rodolfo Tafur decía: hemos tenido boom del guano, boom del salitre, boom del caucho, boom de la harina del pescado. Se nos han ido todos esos liderazgos y esos liderazgos no han generado progreso ni desarrollo para la población. Y sobre la cocina, dijo Rodolfo Tafur, lo estamos perdiendo también. Pensé que era la llamada de Raúl Monsiváis. Entonces yo creo que, ¿cómo resumiríamos todo lo que está pasando en nuestro país? Yo creo que César Hildebrand, en la entrevista que tuvo, que le hizo Marco Aurelio de Negri hace poco, que fue una entrevista brillante, yo creo que tiene la definición perfecta. El Perú es un despilfarro de oportunidades, ¿no? Y lamentablemente pues estamos en un país desprotegido donde vivimos con una sociedad, porque no todos hay que culpar evidentemente a los políticos, una sociedad que vive indiferente y una clase política que prácticamente está ausente, ¿no? Una lástima, ¿no? Una lástima porque en el Perú, cuando no se tiene vocación, prácticamente no se tiene vocación para hacer las cosas, cuando se tiene vocación para hacer las cosas, se hace un montón de tonterías como los monumentos que han hecho en muchos gobiernos regionales al Cuy, monumento al Papá Noel, al Osito Panda, a los sombreros, al tablero de ajedrez. En Tumbes está el monumento al pito del árbitro, en Junín el monumento a la hamaca y en fin, una serie de obras tontas, absurdas, en las que lamentablemente se está gastando el dinero. Ya tenemos el contacto con Raúl Monsiváis. Raúl Monsiváis, muy buenos días y bienvenido a Granos al Viento, hermano de mi alma. Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien, no? Sí. Raúl, quería robarte unos término propio de los congresistas, quería robarte solamente unos 5 minutos para precisar algunas cosas. Sé que tu tiempo y que has tenido un percance hoy día con la producción, evidentemente, y quería comenzar preguntándote si imaginaste en el 2004, cuando comenzaste tu formación en la Escuela Nova, vamos a decirlo, ¿no? Primero como alumno, luego como practicante, luego como profesor. Nosotros somos contemporáneos, hemos seguido estas etapas, nos hemos divertido mucho enseñando. Haciendo una retrospectiva en el 2004, cuéntame, ¿tú te imaginaste en algún momento levantar en una mano la copa, la medalla de oro, y en la otra el estandarte nacional, en la cuna de la panadería moderna en Francia? ¿Imaginaste todo esto? Bueno, el 2004, octubre, que nos iniciamos, en el mismo campeonato, porque aquellos tiempos, tú sabes que no se hablaba de campeonatos, no se hablaba de
torneos internacionales, al menos aquí en Perú, se desconocía, ¿no? Ajá. Entonces, esto pensé en eso. Simplemente la formación fue con el único objetivo de mejorar la producción de manera particular en una empresa, o en fin, avanzar de esa manera, como panadero. En ningún momento se pensó en un Se perdió. ¿Aló, Raúl? no, sí, Sí, no, ¿me escucha? Se siente un poco entrecortado, ¿no? ya, a ver, Sí, ¿me escuchas, Renato? y ahora sí. Mira, como te decía, en ningún momento pensé en un torneo internacional, en una competencia, que ya prefiero, porque en esos tiempos no se hablaba de campeonatos internacionales, al menos no se hablaba aquí en Perú. En el mundo se hablaba, se conocía campeonatos, pero en Perú nunca, ¿no? Nunca se escuchaba que Perú en esos tiempos tenía que competir, ni nada por el estilo, pues. Entonces, lo único que nos llevaba, nos motivaba a trabajar era el crecimiento personal, ¿no? Siempre decía, oye, vamos a mejorar nuestra producción, ser cada día mejores panaderos, pero en ningún momento se pensaba en una competencia de un torneo internacional. Sí, ahora quería preguntarte porque tú, corrígeme si me equivoco, estás cerca a llegar a los 30 años de experiencia en panadería, porque tú comenzaste a los 13 años y además creo que eres una de las personas que tiene mayor autoridad para hablar de ciertos temas en el sector panificación, porque eres el único peruano que tiene un título en un mundial. Yo quería preguntarte, ¿qué te deja el 2015 en las competiciones y participaciones que ha habido, donde ha habido pues una ausencia de títulos, ¿no? Tú que conoces un poco la interna, ¿qué crees que faltó? Eh, Mira, Renato, es cierto, yo tengo bastante tiempo en el sector, ¿no? En el rubro de panadería, y si hablamos de el tema de competencia, autoridad para hablar, yo creo que, así como yo, muchas personas inmersos tenemos autoridad para hablar sobre este tema. En el tema del 2015, hay una ausencia en competencia internacional por un tema de que, sencillo, lo que falta aquí es capacitación, lo que falta es invertir, ¿no?, en una verdadera capacitación con el objetivo de ganar. No solamente vamos a ver un tema de competencia con el tema de, oye, ver un marca o ver que mi empresa que sea conocida. No, acá lo que se busca es que ir a una competencia con una buena preparación por un tema de un tema de país, así de simple, ¿no? Queremos que nuestro país tenga presencia internacional, ¿no? Una presencia en competencias muy grandes. Debemos invertir mucho en capacitación, bastante plata en capacitación. Claro, y ahora, utilizando la misma introducción de la pregunta anterior, donde te decía de que tú eres una de las personas que tiene autoridad para hablar por los años de experiencia y por el título que has ganado, ¿qué es lo que le falta a las escuelas técnicas profesionales que forman a la nueva generación de panaderos? Mira, hoy en día justo tocaste un tema que ayer yo mencionaba, ¿no?, a mis alumnos. Ayer tengo dos grupos de alumnos que ya terminaron su formación técnica en el instituto, y así lo que pasa en el instituto donde laboro pasa en todas las escuelas, ¿no? Porque hoy en día lo que se está viendo más es un tema lucrativo. Nadie se está preocupando porque el alumno salga bien preparado, que el alumno tenga una buena formación técnica, con valores, principios, nada. Desde el punto de vista que cuando uno va a enseñarte, te miden horas, te fregaste, Renato, es la verdad, ¿no? Y cuando terminó, pero cuando tú vas a enseñarte, dices, no, de tal hora a tal hora. La planificación sabemos que necesita bastante tiempo, necesita horas para que el alumno se pueda preparar bien. Pero lamentablemente en las escuelas no se maneja eso, se ve solamente una currícula climatizadita, que el ministerio lo acepte, y al final el alumno que está aprendiendo. La gran pregunta es,
el alumno está aprendiendo cómo debe ser. Claro. Y Raúl, finalmente para terminar, porque sabemos que te hemos sacado un poco de la producción, quisiera que invites a los radioescuchas, a todos los que están cerca en el distrito de Los Olivos, a tu panadería Tanta Cori, que donde se hace panes peruanos, se hace panadería comercial evidentemente, pero también panes peruanos y panes con granos. Aquí a los vecinos, a los radio oyentes, ¿no? Que nos visiten por esa zona. Pero yo creo que aprovechar más que eso, Renato, aprovechar primero de que debemos llegar a la gente creando conciencia, Renato. Creando conciencia, lo que siempre hemos dicho, siempre hemos hablado. ¿Conciencia de qué? De un buen consumo de pan. Lo que en el Perú se necesita es crear una cultura de pan. Eso es lo que nos hace falta. Mientras no se cree cultura de pan, nunca vamos a avanzar, Renato. No se va a hacer nada por nuestra planificación. Vamos a estar siempre en lo que estamos. Sinceramente, hoy en día no se ve el pan como quisiéramos que se ve, porque nos falta crear cultura, nos falta crear conciencia en la gente. Entonces, yo creo que con esos dos elementos podemos avanzar mucho en el sector, ¿no? Claro. Bueno, Raúl, agradecerte. Tú sabes que siempre vas a ser bienvenido al programa Granos al Viento, a Radio Incarri. No solamente que tengas en cuenta que yo te tengo una gran admiración, sino que por encima de todas las cosas eres mi amigo. Gracias, Renato, gracias por la oportunidad que siempre me das para conocer de repente lo que uno piensa, ¿no? Lo que uno hace, y bueno, sabemos que siempre contamos contigo y con la radio, ¿no? Entonces, sí. Realmente igual te agradezco por la oportunidad que siempre nos das, y bueno, pues a seguir trabajando por el sector, ¿no? Así es, amigo. Un fuerte abrazo y te deseo la mejor de las suertes, todos los éxitos del mundo, y que vaya para arriba Tanta Cori. Gracias, de igual manera. Ya, un abrazo, amigo. Nos estamos viendo. Ya, rato. Abrazo. ¿Cómo vamos de tiempo, Andreita? Ya. Bueno, estábamos conversando con Raúl Muncibay. Como les decía, él es un maestro panadero destacado, es uno de los que están en el top y en el ranking de los mejores panaderos del Perú. Y comentábamos un poco con Raúl acerca de la situación y la realidad de la panadería peruana, ¿no? Creo que Raúl es una de las personas más autorizadas para hablar de ciertos temas, y uno de ellos evidentemente que tiene que ver con la última competición del 2015, donde hubo una ausencia de títulos, a diferencia del 2013, ¿no? Creo que es importante invertir en el tema de la capacitación. Creo que definitivamente se necesita mucho apoyo de parte de las empresas, simple y llanamente, porque el despliegue que se hace, la inversión, ¿no?, en los entrenamientos, estamos hablando pues de desarrollar un taller que tenga prácticamente las mismas características del taller donde van a competir en Francia, ¿no? Y creo que falta mucha capacitación, creo que no hay que caer en triunfalismos después de lo que pasó en el 2013, y creo que tenemos que ponernos a trabajar, ¿no? Creo también que en el sector, como dice él, de educación, hay mucha gente que se ha metido a lucrar y simplemente le interesa ganar dinero, como en las escuelas de cocina también, que ya estaremos hablando en el siguiente bloque. Andrea López nos vuelve a subir la musiquita y es indicador que nos vamos a una pausa, un pequeño corte y regresamos.
Bien, continuamos en Granos al Viento por Radio Incarri. Yo quería terminar este programa después de la conversación que hemos tenido con Raúl Monsiváis, comentando también algo que digamos, que muchas veces pasa en los cortes, cuando están los invitados. La semana pasada ustedes recordarán que estuvimos con el gran maestro Rodolfo Tafur, y en uno de los cortes, por eso yo digo, ¿qué pasaría si Andrea abriera los micrófonos en los cortes, ¿no? Nosotros seguimos haciendo una conversación y en un momento le pregunté al profesor Tafur una pregunta que era un poco irreverente para el inmenso respeto que yo le tengo a él, ¿no? Si él y los profesores, evidentemente, que tienen trayectoria, que tienen pergaminos, se sintieron en algún momento maltratados con toda esta situación en la que, digamos, se ha ido degenerando el concepto de la educación en nuestro país. Y vemos evidentemente que hay mucha gente que se ha metido, lo que acabamos de conversar un poco con Raúl, mucha gente que se ha metido para lucrar en la educación. Y él me respondió que sí, porque cuando yo lo conocí a él en el 2009, yo entré en el 2009 al Instituto Gastrotour Perú para enseñar el curso de panadería, y como comentaba la semana pasada, pues estaban todos estos monstruos, Víctor Aguilar, Javier Ceballos, que en paz descanse, Martín Sevilla, Rosetta Constantino, Nikolai Esquiakiev, todos esos profesores que yo he mencionado pasan la base 5, era gente con muchísima experiencia, ¿no? Y luego cuando el Instituto Gastrotour Perú cierra, un poco que muchos profesores se quedan en el aire. Ahora también, digamos que mientras algunos institutos mantenían la tradición de seleccionar perfectamente a sus profesores, habían otros, que eran la mayoría, que comenzaban a utilizar, por eso la pregunta si se había sentido maltratado o no, estas escuelas cuyos directores buscaban única y exclusivamente lucrar, única y exclusivamente ganar dinero. Y evidentemente la ley universitaria, como dije en otro programa, ha destapado un poco la verdadera situación y ha desnudado, ¿no? Prácticamente digamos, esta suerte de mafia de gente que se mete con el único propósito de lucrar, con el único propósito de aprovecharse del dinero invertido de los jóvenes. Dicho sea de paso, yo en el Facebook tengo cerca de más de 1.600 amigos, muchos de ellos son chicos que estudian en diferentes escuelas de cocina, y cuando converso con muchos de ellos, me dicen, yo estudié en tal escuela, han pasado 5 años y hasta ahora no me dan mi certificado. Y de ese tipo de escuelas hay varias, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué muchos profesores de toda esta experiencia, esta inmensa trayectoria, muy reconocidos, los cuales yo los admiro, se han sentido maltratados? Porque evidentemente, como he comentado en otros programas, estas escuelas, como alguna vez mencionó Ignacio Medina en uno de sus artículos, estas escuelas apócrifas contratan a un muchacho de 20, 25 años, ya no les conviene contratar a un Javier Ceballos o un Víctor Aguilar o un Nikolai Esquiakiev o un Rodolfo Tafur, por ejemplo, que enseña historia de la gastronomía, porque prefieren un muchacho que con 10 soles la hora o 12 soles la hora ya lo tienen tranquilo al muchacho, es su primera experiencia laboral. Esa es una situación muy peligrosa en medio de un boom gastronómico, ¿no? Del cual Rodolfo Tafur aquí en este programa dijo, lamentablemente la cocina también la estamos perdiendo. Entonces tenemos que hacer algo para reaccionar. Esto no solamente pues es maletear a través de discursos, sino tratar de corregir la situación. Algo que es muy preocupante, ¿no? Aquí nomás cerca en Argentina, o sea, eso no pasa en ninguna otra parte del mundo, solamente pasa en el Perú.
Aquí en Argentina, muy cerca a las escuelas de cocina, por ejemplo, el que enseña cocina española es un español, que enseña cocina italiana es un italiano, el que enseña cocina china es un chino. En el Perú tenemos un montón de pulpines de muchachos muy jóvenes con prácticamente nada de experiencia, que no conocen Italia ni por postal, pero que enseñan cocina italiana. Entonces todo esto es una degeneración. Yo creo que la ley universitaria, y soy partidario de eso, debe de, luego de haber, comenzado su etapa de fiscalizar universidades, tiene que pasar por los institutos y sobre todo los institutos de cocina. Esto yo lo pondría en agenda en un plan de gobierno, porque la cocina es probablemente lo que nos va a dar de comer dentro de 50 o 100 años. O sea, se nos van a acabar los minerales, se nos van a acabar los recursos y vamos a vivir evidentemente del talento que tenemos en la cocina. Entonces creo que ese es un tema importante para reflexionar. Bueno, el próximo jueves vamos a tener y vamos a hacer todo el esfuerzo, Andrea López también va a poner su esfuerzo para poder hacer este enlace telefónico con un peruano ilustre, alguien que está luchando por preservar nuestras papas nativas, nuestras 2.500 variedades de papas, que es Edilberto Soto, Tenorio. Así que vamos a tratar de tener esta entrevista, porque después de lo que hemos conversado en el primer bloque, realmente es preocupante lo que está pasando con la papa, y creo que tenemos que hacer reaccionar, zamaquear a la sociedad y que la sociedad esté más comprometida con su país, con sus recursos y con el campesino. Ahora sí creo que ya cerramos, Andrea López, nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana en su programa Granos al Viento. Cuidemos la biodiversidad. Chau, chau.